Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente al aula virtual de la Institución Educativa Tecnológico Constructores. En esta oportunidad vamos a hacer la sesión número 2, que corresponde al área de Ciencias Sociales, para el aula senior, el curso de Historia Universal. En esta oportunidad vamos a ver el tema 1 del curso de Historia Universal. El tema corresponde a las generalidades de la Edad Media, las invasiones bárbaras, los reinos bárbaros y la expansión del Islam. Vamos a explicar algunos antecedentes para el origen de la Edad Media, ¿no? Se da que el final del Imperio Romano se caracterizó por una fuerte crisis y un empobrecimiento del pueblo debido al estancamiento del comercio. Esto se debe por la desaparición de pequeños propietarios y el surgimiento de la servidumbre, lo que causa un disgusto generalizado de la población hacia el Estado romano. Sin embargo, la causa formal de la caída del Imperio Romano de Occidente fueron las diversas invasiones al territorio del imperio por grupos establecidos fuera de las fronteras, ¿ya? A los que los romanos denominaban bárbaros. En sí, por ello se dio la caída del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que el Imperio Romano se divide en dos, ¿no? Occidente y Oriente. Primero cae Oriente y posteriormente, primero cae Occidente y posteriormente cae Oriente, ¿ya? Por ello, conceptualizando lo que es la Edad Media, abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en este caso del año 476 después de Cristo, hasta el fin del Imperio Romano de Oriente en el año 1453 después de Cristo, ¿ya? ¿Qué sucede en el 1453 con el Imperio Romano de Oriente? Bueno, pues los turcos otomanos toman la ciudad de Constantinopla y en esta etapa se establece en Europa una nueva forma de organización económica y política llamada el feudalismo, ¿ya? El feudalismo podemos aplicarlo en esta imagen chiquitita en la que se establecen señores feudales dentro de este castillo y alrededor de ellos pequeños pueblos, ¿no? Estos pequeños pueblos o los pobladores servían al señor feudal, ¿no? Él les daba alimentación, protección y ellos les daban al señor feudal servidumbre y fidelidad, ¿ya? Este es un feudo que después derivan en grandes reinos, ¿no? Los historiadores mayormente hacen una división en cuanto a la Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo X, que se caracteriza por el establecimiento de una serie de reinos bárbaros en el territorio que antiguamente ocupaba el desaparecido Imperio Romano Occidente. Durante esta etapa surgieron varios señores feudales como resultado de la fragmentación del poder estatal centralizado tras la desintegración del Imperio Carolingio, ¿no? Es decir, del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Tenemos una imagen de los pequeños reinos bárbaros que se establecen, ¿no? Los visigodos, francos, ostrogodos, lombardos, los sajones y los anglos, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Y acá todavía continúa el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, todavía por acá. Todo esto era el Imperio Romano de Occidente. Después tenemos la Baja Edad Media, que va del siglo XI al siglo XV, que en este periodo se consolidó el sistema feudal, la realización de las cruzadas, el surgimiento del comercio y la industria, ¿ya? Sin embargo, la crisis de la organización señorial y la formación de los primeros grandes estados europeos. Vamos a verlo más adelante cómo se dan los primeros grandes estados europeos. Por ejemplo, Francia, Gran Bretaña, España, Portugal, Italia, entre otros, ¿no? Posteriormente tenemos las invasiones bárbaras. ¿Quiénes eran los bárbaros? Bueno, pues se conocía como bárbaros a todos los habitantes que vivían fuera de las fronteras del Imperio Romano. Las causas de las invasiones bárbaras fueron 4, pero específicamente acá vamos a colocar 2, que es la crisis del Imperio Romano Occidente y la presión de los hunos sobre los germanos y eslavos, que promovió que estos pueblos bárbaros se trasladen hacia lo que era el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y lo invaden estos espacios. Vemos acá en esta imagen, ¿no? Los verdes son los hunos, los rojos de acá son los godos, los francos son los naranjas que se establecen en Francia, los anglos están acá, que son anglosajones, posteriormente, Reino Unido, los ostrogodos, los godos, los visigodos, están los vándalos, ¿no? Que se establecen en toda esta parte de lo que era el Imperio Romano de Occidente, y el Imperio Romano de Oriente todavía continúa acá, ¿no? Hasta que los turcos lo invaden, ¿no? Los principales reinos bárbaros
¿no? Se establecen de la siguiente manera en este cuadro que también lo encontramos en el libro. Está el reino de los visigodos, los jefes que están acá, Alarico, que el acontecimiento se da en el 378, la batalla de Adrianópolis, vence al emperador Valente, y en 410 se produce el segundo saqueo de Roma, ¿no? Los visigodos se establecen en España, ¿ya? Se asentan en España, fundando la ciudad o la capital de Toledo, ¿ya? Donde fundan el reino visigodo de Tolosa. Después viene Recadredo. Se convierte al cristianismo, renuncia a la religión anterior que era el arrianismo. En el 585 conquista a los suevos. Posteriormente viene Recebinto, que en el 650 promulga el fuero justo, código de leyes visigodas. Y por último está Don Rodrigo, que en el 711, derrotado por los árabes, ¿ya? Por Tarik en Guadalete. Pues vemos el reino de los vándalos, el jefe Genserico, que en 455 produce el tercer saqueo de Roma y en 535 es conquistado por Bizancio. En lugar de asentamiento estaban en Roma, pero de Roma se dirige a España, donde fundan Andalucía, pero nuevamente se mueven, de España se van al norte de África, a la ciudad de Cartago. Está el reino de los hunos, quienes son ellos quien en sí hace que los demás reinos bárbaros se desplacen hacia lo que era el Imperio Romano Occidente, ¿ya? Está el más conocido, pues, ¿no? Atila, que en 451 en la batalla de Chalón da la batalla en Chalón en los campos cataláunicos, ¿no? Son vencidos por los romanos, unidos con los visigodos y los francos, porque consideraban un peligro para los demás reinos, ¿no? Bárbaros. Ellos se dirigen a Hungría. Después están los ostrogodos. Está el jefe Teodorico, que en 493 destrona a Odrogaco y se corona rey de Italia. Ellos se establecen justamente en Italia y fundan la capital de Ravenna. Están los francos también, ¿no? Que el jefe Meroveo, que es el primer rey de los francos, se establecen en Francia, ¿ya? Después viene Clodoveo Clovis, que en 488 funda la dinastía merovingia y en el 499 se convierte al cristianismo, ¿no? Y por último están los anglosajones, Ecberto, ¿ya? Que forma la hectarquía, es decir, 7 reinos, 3 anglosajones y 4 sajones en el siglo IX. Ellos se establecen en las islas británicas. Acá vemos en esta imagen cómo se establecen estos reinos, ¿ya? Ya, mira, acá en esta imagen están pues los reinos bárbaros, ¿ya? De acá venían los reinos bárbaros, acá estaban establecidos, y los hunos estaban más arriba, más al oriente. Los hunos vienen invadiendo todos estos espacios y los empujan a todos estos reinos bárbaros a distintos lugares. Por ejemplo, el reino franco está acá, París, el reino visigodo en Toledo, el reino suevo en Braga, ¿ya? Los anglosajones también están acá, los británicos, los normandos, los sajones, los burgundos, el reino ostrogodo, el reino vándalo que está en Cartago, no se olviden de eso, los lombardos, los eslavos que se quedan por acá. Y después estaba acá por esta parte estaba el imperio bizantino, que todavía estaba resistiendo, ¿no? Hasta la llegada de los turcos. Y por acá chiquito estaba el reino del Islam, ¿no? Que más adelante vamos a hablar. Bueno, entramos ya al Islam, ¿ya? Es necesario hacer algunas aclaraciones ahí o algunas puntuaciones. Que el Islam viene o proviene de la palabra sumisión a Dios, ¿ya? Y musulmán deriva justamente de esa misma palabra. ¿Quién es el que se sumisa ante Dios? Es necesario hablar de los tres principios o los tres pilares del Islam. Son 5 que tienen que ver con la fe, la oración, el ayuno, la peregrinación y la limosna, ¿ya? La fe se le conoce como el shahada, la oración el salat, el ayuno el saum, la peregrinación el hajj, la limosna el zakat, ¿ya? No se olviden de eso. Bueno, sabemos que el fundador del Islam es el profeta Mahoma, ¿no? Luego de la muerte de Mahoma lo sucedieron varios califas, ¿no? El califa es considerado el dirigente supremo de la comunidad musulmana, que entre el año 632 y 1258 van a suceder unos ciertos acontecimientos, ¿ya? Se establecen 3 califatos: el califato de Ortodoxo, el califato de Omeya y el califato de Abbasio. Vamos a verlo ahora a continuación. Tenemos que el califato ortodoxo, que son después de la muerte de Mahoma, se establecen entre los años 632 al 661.
Continúa con la capital en Medina, ¿ya? Y tenemos a los califas importantes. Abu Bakr, que es el suegro de Mahoma, y se dio a sí mismo el título de sucesor de enviado de Dios, ¿no? De cual deriva el término califa, justamente. Continúa Omar I, quien se convierte en el segundo califa en el año 634, y que bajo su liderazgo tuvo lugar la primera expansión del Islam fuera de Arabia, ¿ya? En otros países, en Egipto, Siria, Irak y parte del norte de Mesopotamia, que se convierten en territorios islámicos. Posteriormente está Othman, yerno de Mahoma y uno de los primeros conversos al islamismo. Fue proclamado el tercer califa el año 644. Aunque ya era anciano, continuó con la política de expansión territorial iniciada por Omar. ¿Ya? Continúa el Islam expandirse por la mayor parte de Europa. Othman protagonizó una gran rivalidad con los predicadores islámicos por la publicación de un texto oficial del Corán, ¿ya? Y ordenó la destrucción de todas las demás versiones existentes, igual que la Biblia, ¿no? Que es el cristianismo. Esto generó una confrontación, ¿no? Y por último tenemos Ali, quien era primo y yerno de Mahoma, que fue reconocido por las tropas insurgentes que asesinaron a Othman. La rivalidad entre los dos seguidores de Ali y Muawiyah, pariente de Othman, provocó la división del pueblo musulmán entre los seguidores de Ali, que eran considerados los chiitas, y los suníes, ¿ya? Y los chiitas y los suníes. Después de ello tenemos al califato de Omeya, que se da en el 661 a 750. Establece su capital en Damasco. Los califas importantes, ya lo habíamos mencionado, era Muawiyah, quien estabilizó la situación de la comunidad musulmana tras el asesinato de Ali, fundando la dinastía Omeya. Estableció el principio de la sucesión califal, ¿ya? Los califas omeyas expandieron en su gran medida al imperio musulmán y crearon una burocracia capaz de administrarlo. Se extendieron hacia el este hasta la frontera de la India y China, al oeste por el norte de África hasta el Océano Atlántico, ocupando la península ibérica de Al-Andalus. ¿Ya? Sin embargo, cuando están haciendo su expansión hacia los reinos de francos, fueron detenidos por Carlos Martel, ¿no? En la batalla de Poitiers en el año 732, que son vencidos, ¿ya? Carlos Martel los vence y detienen su expansión. Después de ello se da el califato de Abbasi, que se da en el año 750 a 1258, que establecen su capital en Bagdad. Los califas importantes es Abu al-Abbas. Inició la hegemonía Abbasi en el año 750, que se prolongó por 5 siglos, ¿ya? En esta época el imperio islámico alcanzó su máximo auge material e intelectual, ¿ya? Después está el Harun al-Rashid, que es del siglo VIII, y al-Abdullah al-Manun en el siglo IX. Con ellos se establece el auge de la filosofía, la medicina, las matemáticas y otras ciencias. También promovieron la traducción de grandes obras, ¿ya? al idioma musulmán, ¿ya? De las obras griegas, persas, sirias, entre otros, ¿no? Después está que en el año 1055 los turcos selyúcidas, que eran suníes, tomaron Bagdad, y en 1258 finalizó la línea califal, ¿ya? Así termina el tema de hoy, ¿no? Se menciona las generalidades de la Edad Media, las invasiones bárbaras, los reinos bárbaros y la expansión del Islam. Acá voy a dejar una imagen pequeña para que ustedes puedan guiarse más o menos cómo es que se fueron dando la expansión del Islam. Mira, ahí ha empezado acá en esta pequeña porción chiquita, ¿no? Habíamos visto en la imagen anterior. De acá de Medina se van expandiendo. Acá está la conquista por muerte de Mahoma, son estos verdes de acá oscuro, que está de acá, a la muerte de Mahoma, ¿ya? Las conquistas del califato ortodoxo, que son las verdes de acá, hasta acá, todo esto acá Arabia también, y acá hasta el Cairo, hasta Trípoli. Y la conquista del califato omeya, que es el verde y limón, que se llegan hasta acá, ¿no? Recuerda que estaban llegando a los francos, ¿no? Pero sin embargo fueron detenidos por Carlos Martel en la batalla de Poitiers, ¿no? Bueno, eso es todo por el día de hoy, la sesión de hoy. Espero que les ayude bastante, ¿no? Cuídense, hasta una próxima.
próxima oportunidad.